Entonces, son cinco, básicamente cinco esfuerzos. Cada uno de esos esfuerzos se produce, es decir, eh, no por el hecho de que sea una viga siempre va a funcionar a flexión. No por el hecho de que sea una columna siempre va a funcionar a compresión. ¿Sí? Depende. El esfuerzo aparece dependiendo de la interacción de la fuerza, no dependiendo del elemento, cómo está ubicado, sino de la interacción de la fuerza, cómo interactúa la fuerza en el elemento. Entonces, miremos el primero que aparece aquí, tracción. ¿Sí? Entonces, miren qué está produciendo la tracción. Entonces, vamos a acercarnos un poquito. La tracción la están produciendo dos fuerzas. Las flechas representan una fuerza. Entonces, hay una fuerza que primero que todo es una fuerza axial. ¿Sí? O sea, aquí tiene el elemento tiene un eje y las fuerzas están actuando sobre ese eje del elemento. Entonces son fuerzas axiales, están con respecto al eje del elemento. Listo, tenemos que son fuerzas axiales, y además las fuerzas tienden a separarse, o sea, entre más estiren las fuerzas más se separan, o sea que son divergentes. Fuerzas axiales divergentes me producen tracción. ¿Sí? Esa es la definición. Fuerzas axiales divergentes me producen tracción. Ya, no hay nada más que saber. Cuando ustedes vean que un elemento, así sea una viga o una columna, o sea, así esté acostado o esté parado, si está sometido a fuerzas axiales divergentes, eso es tracción. No hay que pensarlo dos veces, es tracción. ¿Cuál es el otro nombre de la tracción? Bueno, el otro nombre de la tracción es tensión. Es exactamente lo mismo. Tracción o tensión. Tensión. ¿Listo? Yo esto ya lo expliqué, pero no vale la pena, o sea, no sobra redundar en esto porque es muy importante. Miremos este caso. Estas fuerzas son axiales al eje del elemento, ¿verdad? Son fuerzas axiales, entonces también aparecen como fuerzas axiales, pero no son divergentes, son convergentes. Ellas tienden a unirse en algún punto, la una busca a la otra, entonces son fuerzas que están tratando de converger. Como son fuerzas axiales convergentes, ya el efecto que me causan sobre el elemento es diferente a la tracción, es un efecto que se llama compresión, ¿sí? Compresión. Entonces, un elemento sometido a fuerzas axiales convergentes se encuentra en compresión. Un elemento sometido a fuerzas axiales divergentes se encuentra en tracción. ¿Listo? Miren esto. Este es el eje del elemento. ¿Sí? El elemento ahí ya está deformado. Inicialmente el elemento era recto y su eje era este. ¿Sí? Y la fuerza aparece. Miren la trayectoria de cargas de la fuerza. ¿Sí? La línea de acción de la fuerza es completamente perpendicular al eje de la viga. ¿Sí? Es perpendicular al eje del elemento. Entonces, cuando hay una fuerza perpendicular, ya no es axial, la fuerza no es axial, es fuerza perpendicular. Cuando la fuerza es perpendicular, lo que se sucede se conoce como flexión. O sea, el esfuerzo que aparece es el esfuerzo de flexión. ¿De acuerdo? Esas son las definiciones básicas de cada uno de los esfuerzos. Miren este, muy parecido al anterior, muy similar. Este es el eje del elemento viga, ¿sí? O del elemento que vemos ahí. Acuérdense que estos elementos en cualquier momento pueden rotar y si están aquí horizontales pueden aparecer verticales. O sea, por eso por eso se definen en base al eje del elemento. Porque si no, uno diría, si la carga es vertical, pasa esto, si es horizontal, pasa. Pero es que no puede ser vertical y horizontal, es que se tiene que mirar con respecto al eje del elemento, ¿vale? Entonces, con respecto al eje del elemento, estas cargas que aparecen acá, ¿son cargas de qué tipo? Son fuerzas perpendiculares, pero son fuerzas perpendiculares súbitas, o sea, que aparecen, son fuertes y desaparecen. Por ejemplo, el sismo, ¿sí? En algunos casos no son tan súbitas, o sea, aparecen periódicamente, o sea, gradualmente, pero son muy fuertes.
entonces producen cortante. Y ese es el esfuerzo cortante, ¿vale? Y finalmente la torsión aparece cuando usted genera un par de momentos en las esquinas del elemento, es decir, este es el eje del elemento y en los bordes del elemento usted genera momentos, entonces está producida por momentos, ¿sí? Es lo que produce la torsión. Momentos es una tendencia al giro, a la rotación o al torque, ¿vale? Bueno, entonces esta es la definición de cada uno de los elementos, de cada uno de los esfuerzos. O sea, estos esfuerzos suceden dentro del elemento, es lo que sucede dentro del elemento. Pero cada uno de estos esfuerzos tiene un efecto. Entonces, miren, por ejemplo, la flexión. ¿Cuál es el efecto de la flexión? Si se ve en la figura, aquí está recta la viga y en la medida que le empieza a aplicar carga, ella se curva. Esto que se genera aquí se llama deflexión. Deflexión. O sea, el efecto de la flexión es la deflexión. Pues el efecto de la torsión se llama torsión, se llama igualito, torsión, ¿sí? Y el efecto es es que la cara del elemento se empieza a torsionar y empieza a aparecer un elemento prismático pero torsionado. La compresión tiene un efecto y es que no importa, tiene un efecto de acortamiento. No importa el material, ya sea acero o concreto, ya sea plastilina, ya sea yeso, ya sea roca, por muy rígido que sea, no hay un elemento que no sea indeformable, eso no existe. Todos los elementos se deforman. Entonces, que se deformó medio milímetro, listo, pero se deformó, ¿sí? O sea, que no sea perceptible para nuestra vista no quiere decir que no suceda. Entonces, todos los elementos se deforman, poquito o mucho, pero se deforman. Y la compresión produce una deformación que se llama acortamiento. Se acorta y se ensancha en el medio, ¿no? El cortante produce un efecto que se llama corte o cizalla. Corte o cizalla. Y es efectivamente como cortar. O sea, hagan de cuenta la guillotina que se utiliza para cortar papel, eso es un efecto de cortante. Y la tracción, que produce el efecto contrario al acortamiento, que es la elongación. Elongación, ¿sí? Esa elongación es prácticamente estirar el elemento a partir de las fuerzas que se le están aplicando. Él se estira, pero también se adelgaza aquí en el centro, todo lo contrario de la compresión, ¿sí? Y esos son los cinco esfuerzos que se pueden encontrar en una estructura. Ahora, cuando uno ya tiene definido esto, cuando ya tiene definido estos esfuerzos, ya puede venir acá y decir, entonces, bueno, listo, la placa tiene una carga que es una carga distribuida, y esa carga distribuida viaja a través de los nervios de la placa y llega a las vigas de borde. Esas vigas de borde, o sea, aquí hay unas vigas de borde, ¿sí? Entonces esto viaja hasta la placa, llega a la viga de borde lo lleva estas cargas a la columna, por la columna bajan las cargas y finalmente llegan a la zapata, ¿sí? Cuando uno hace el análisis de la placa, si uno pinta digamos una sección donde están las columnas, estoy pintando esta sección de acá, columnas acá, bueno, digamos que esta es la sección de la placa. Obviamente en la placa lo que está sucediendo es que hay una carga distribuida, ¿sí? Una carga distribuida, ¿por qué distribuida? Porque cada uno de los elementos de la placa pesa, ¿sí? Eso no es una carga puntual que solamente esta carga pesa, esta parte de la placa pesa y todo se acumula acá. No, todos los elementos de la placa pesan, entonces la carga queda distribuida en su longitud. Y esa carga distribuida, digamos que
usted manda hacia acá y hacia allá, y digamos que esta columna de acá va a manejar todo esto, pero toda esta carga se viene para la viga de borde, y la viga de borde se la lleva a la columna. Entonces la viga de borde también tiene una carga distribuida. Entonces, por ejemplo, si yo pinto la viga de borde, que va a tener un apoyo por acá y otro apoyo por acá, este apoyo y la viga de borde se va a ver así, se va a ver afectada por una carga distribuida. Y obviamente ahí es donde uno empieza a hacer el análisis. Uno dice, bueno, ya aislé el elemento, lo identifiqué, se llama viga, listo. El elemento estructural es viga. ¿Cómo está actuando la fuerza sobre la viga? Está actuando de manera, si este es el eje, la fuerza es perpendicular, ¿verdad? ¿Qué me causa una fuerza perpendicular? Me causa flexión, y la flexión me causa una deformación que se llama deflexión, ¿sí? Entonces ahí ya pude identificar cuál es el esfuerzo. El esfuerzo es flexión. Pero si yo les pido a ustedes, no trabajemos con la viga, trabajemos con la columna, entonces ustedes pueden pintar su columna y saben que en la columna viene bajando una carga, entonces la carga aparece acá. Y como aquí abajo hay placa, aparece una reacción por la ley de Newton, la segunda. Toda fuerza tiene una reacción de la misma magnitud y en sentido contrario. Entonces digamos que tiene una fuerza acá y una fuerza acá de la misma magnitud pero en sentido contrario. Entonces son fuerzas que están, este es el eje, son axiales, entonces son una fuerza axial, y las fuerzas están convergiendo, entonces son fuerzas axiales convergentes. Fuerzas axiales convergentes, ¿qué esfuerzo me producen? Compresión, ¿sí? Lo vimos acá arriba. Fuerzas axiales convergentes me producen compresión, ¿sí? Entonces ese es el análisis de esfuerzos. Simplemente con ese análisis de esfuerzos nosotros podemos decir qué está sucediendo en cada uno de estos elementos. Esta viga está flexión, esta viga está compresión, y así sucesivamente, ¿sí? Hay cosas, digamos que relativamente raras en las estructuras. Bueno, ahorita les cuento esa cuestión de lo de las estructuras. Aquí hay, digamos, un esquema donde nos muestran determinadas cargas que se pueden presentar, cargas permanentes, que son las cargas vivas, perdón, las cargas muertas permanentes. Estos que son cargas vivas, estos señores que están aquí adentro, las cargas accidentales, como son las cargas, o ambientales, como son las cargas de nieve, ¿sí? O incluso en algunos casos hay que considerar la lluvia. Cuando hay empozamientos de agua, el agua pesa, y hay que considerar eso como cargas vivas también, y hay que diseñar la estructura para que la resistan. Y aquí hay una carga que es un empuje de tierras, hay un sótano, la tierra empuja, y esta es la distribución de cargas del empuje de tierra. Cuando está arriba la tierra empuja poco, pero en la medida que usted empieza a profundizarse, la tierra empieza a empujar mucho, como lo que sucede en una piscina. Usted se mete y arriba siente presión, pero si se mete más abajo siente mucha presión, porque el diagrama de cargas, esto es un diagrama de cargas para efectos hidrostáticos en una piscina, pero para empuje de tierras cuando tenemos un sótano. Entonces uno diseña este muro para que resista el empuje de tierras. Entonces digamos que eso es lo que ejemplifica este gráfico. Les quería comentar que, por ejemplo, las cargas tienden a fluir más fácilmente por los elementos con mayor rigidez, ¿sí? Así como, por ejemplo, los ríos. Haga de cuenta, un río fluye por el lugar donde tenga que hacer menos esfuerzo. O sea, el agua pasa por el lugar donde tenga que hacer menos esfuerzo. Por eso el agua va de arriba hacia abajo. O sea, siempre va desde donde hay mayor energía potencial a donde hay menor energía potencial. Lo mismo pasa, o sea, el agua no se complica la vida. El agua, si tiene aquí una sección por donde pasar que es más grande, pues pasa por acá. Una vez esas partículas de agua llenen esta parte y esto se congestione, pues el agua empieza a pasar por acá, ¿sí? Pero el agua pasa por el sector donde haya mayor facilidad. Lo mismo sucede con las cargas. Las cargas viajan a través de elementos estructurales
pero esos elementos estructurales son como autopistas para las cargas. Una autopista más grande es más cómoda, entonces un elemento más rígido, un elemento con mayor área, es más cómodo para la carga, de tal manera que, por ejemplo, si yo tengo una columna acá, una columna más grande acá y otra columna más o menos del mismo tamaño o sea, las columnas exteriores son más o menos del mismo tamaño, pero la columna interior es mucho más grande, ¿sí? Puede suceder que las cargas, digamos que esto es una placa, las cargas quieran viajar todas a través, o quieran viajar la mayoría de ellas a través de este elemento, pues porque tiene mayor rigidez, entonces puede asumir más carga, y estos viajan las cargas, pero viajan cargas menores, ¿sí? Las cargas que viajan por aquí son más pequeñas. ¿Por qué? Porque este elemento, al tener mayor rigidez, pues puede asumir más cargas, ¿sí? Y las cargas tienden a irse por los elementos más rígidos, ¿sí? Esto puede, digamos, llegar a presentar en particular algunos efectos que después los miraremos, pero es interesante saber esto, que las cargas viajan por elementos más rígidos. Bueno, entonces miren, muchachos, lo que ustedes van a hacer con su proyecto tiene 5 pasos. Ustedes van a generar un portafolio en su taller que tiene diferentes partes. La parte estructural o técnica, la parte estructural o constructiva, mejor dicho, la parte técnica del proyecto, va a tener dos grandes componentes. Un componente estructural, que es este que les estoy explicando, que tiene tres puntos, y cada punto se va a desarrollar en una diapositiva. Y un componente constructivo que tiene 2 puntos, y esos 2 puntos se van a desarrollar en dos diapositivas diferentes. Lo primero que se califica en la parte estructural, y esto es para que lo sepan porque esta va a ser la nota del segundo corte, lo primero que se califica en la parte estructural es la trayectoria de cargas, ¿sí? A ustedes les van a entregar un proyecto, trayectoria de cargas. A ustedes les van a entregar un proyecto y ese proyecto va a tener una